Bueno, y dicen por ahí que él ha ido de la Pucamaima a Harvard, del sector privado al público a varios niveles, desde su director del Banco Central hasta ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es muy joven y cuando debutó, al menos públicamente, mucha gente dijo, pero es que es hijo de fulano, es que aquello. No, él tiene nombre propio, Juan Ariel Jiménez Vázquez. Es licenciado en Economía y mucha gente lo dice, yo entre ellas, que es un real orgullo de República Dominicana. Dirigente, por supuesto, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana también. Qué bueno tenerle acá. El placer es todo mío, de verdad que sí. Ay, cuánto ha costado esta entrevista. Es verdad. Desde el año pasado he estado en eso. Que yo vivo fuera, entonces el semestre pasado me tocaba dar clases casi todos los días y solamente podía venir los fines de semana. Pero ya estamos acá, iniciando el año. Pues no se ha Efectivamente. desligado para nada de República Dominicana, a pesar de tener un compromiso importante en el exterior. Juan Ariel Eso sí. Jiménez Núñez, corrijo, porque dije Vázquez, porque tenía el apellido de Marisol En tu cabeza. en mi cabeza. Pero por justicia a tu mamá, que después no quiero temas. no Sí, quiero claro, problemas. claro. Justamente hablabas de que duraste mucho tiempo o que pasas mucho tiempo en el exterior y tus compromisos con Harvard son públicos. De hecho, tengo entendido que ahora inicias una misión por ahí por Bolivia, Sí. si no estoy equivocada. Pero ¿hasta qué punto, si estuviese en una universidad dominicana no te hago esta pregunta, pero tú eres un dirigente político de alto perfil, ¿hasta qué punto no hay choque, no hay colisión entre Harvard y tus obligaciones y tu visión como académico y la política partidista activa en República Dominicana? Ningún choque. Lo que pasa es que desde pequeño tuve una vocación de servicio. Siempre he visualizado mi vida como un servicio hacia los demás. Y ese servicio tiene distintas facetas. Yo he dado clases por muchos años. Yo tengo más de 16 años de experiencia docente. He dado clases en el extranjero, ya esta es mi segunda ocasión. He dado clases también en el país. Y veo la educación como una forma de darme a los demás, de contribuir con el desarrollo que cada una de las personas hace de su vida. Esa es una faceta del servicio. Hay otra faceta que es la política, es la participación en el debate público, es expresar ideas sobre los problemas que tienen los dominicanos y las dominicanas y cómo corregirlos. Y la política partidaria, porque así es que nos hemos organizado en democracia. Entonces digamos que es un segundo elemento, pero hay otros elementos también. Hago mucho servicio en mi iglesia, por ejemplo, quizás ahora no tanto, pero en varias etapas de mi vida lo he hecho. He dado clases de Biblia, he realizado actividades de servicio comunitario a través de la iglesia. Insisto, es darse a uno mismo hacia los ¿Eres demás. católico o protestante? Yo soy protestante. ¿Cómo se construye ese Juan Ariel cristiano, muy enfocado, ¿verdad?, en los temas divinos, en la religiosidad, en la creencia en Dios, académico, político, partidista? Eso no se usa tanto en estos días o no se visualiza tanto en estos días. ¿Cómo construir a Juan Ariel? Y además algunas personas piensan que son incompatibles. Dicen, bueno, Sí. lo que pasa es que Y quien que eres está... aburrido. Claro, quien está en la universidad es más teórico. En política hay que ser muy práctico. Pero no se puede Y ser... que eres aburrido. Entonces, bueno... Y de y- que no bailas. Exactamente. que no- Dice, bueno, pero... Que no te emborrachas, nada Pero de si es eso. cristiano, ¿qué hace bailando? Y digo yo, pero ¿quién ha dicho? En la Biblia no está prohibido bailar. Entonces yo creo que uno va a lo largo de su existencia añadiendo facetas al ser. Por ejemplo, cuando yo me relaciono mucho más con Dios, pues descubro cómo mi vida en la política, mi vida en el gobierno es una forma de servirle a Dios, porque estoy cuidando y cultivando su creación. También lo hago en la academia. Pero en la academia aprendo de muchas cosas. Tú decías, por ejemplo, que voy a integrar una misión que va a asesorar al gobierno de Bolivia. También lo estamos haciendo con Azerbaiyán, con Ecuador, con El Salvador, con Panamá. Entonces, en cada país uno aprende algo que luego piensa, uy, me gustaría implementar eso en la República Dominicana. Qué buena idea, allá tendría éxito. O
Por ejemplo, mira, eso se está discutiendo en República Dominicana, pero ya yo vi que fracasa en los países. Entonces, digamos que hay muchas sinergias entre todas esas áreas de la vida para uno dar, y vuelvo al tema del servicio, un mejor servicio a los demás. Juan Ariel, y de inmediato no quiero seguir profundizando en eso sin que nos des una visión de lo que está viviendo República Dominicana en términos económicos actualmente. Bueno, la República Dominicana lleva 50 Una asesoría años. gratuita Sí, al claro que país. sí, con mucho gusto, con mucho gusto. La República Dominicana lleva muchos años de alto crecimiento. De hecho, si nosotros vemos las estadísticas, somos el país que más ha crecido en América Latina desde 1970 a la fecha. Y vamos a seguir. La proyección al 25... No estoy tan seguro. Ah, no, estoy tan pero seguro. yo vi por ahí que sí, que íbamos a superar inclusive la media. No, superar la media sí, Sí. pero no estoy tan seguro que con el mismo dinamismo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese crecimiento no ha sido perfecto. Ese crecimiento ha sido muy desigual, donde se ha creado un país de altas torres y de carros costosos, pero también a dos esquinas hay muchos barrios donde las personas no tienen ni siquiera acceso al agua. Entonces tenemos que ser autocríticos y decir, este proceso de crecimiento económico no ha generado los mismos beneficios para cada persona y eso lo tenemos que corregir. También nosotros hemos ido creciendo con unas bases que ya se van agotando. Los economistas hablamos mucho de agotamiento del modelo económico. Entonces, por eso es que digo, ya sí que me va preocupando que lo que funcionaba en el pasado no necesariamente funcionará en el futuro. Yo les voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos desarrollado un muy buen sector de zonas francas, lo que ha permitido traer divisas, crear empleos, pero ya con la automatización y el uso de los robots, muchos de esos trabajos manuales se están eliminando y están volviendo a Estados Unidos, donde los robots son, digamos, menos costosos, o a China. Entonces, por eso ya tenemos que ir pensando en un modelo de crecimiento con más énfasis en la educación. Ya no en Estamos mano muy de obra atrás, barata. Juan Ariel, entonces, si vamos a focalizarnos en la educación, porque aquí es pésima. Por eso es que tenemos que desde ahora hacer las grandes transformaciones del sistema educativo, para que, como dicen, no nos agarren asando batata en 10, 15 años, donde se diga, uy, se eliminaron todos estos empleos, ¿qué queda? Ah, ganará el país que tenga buen sistema educativo. Pero hubo un momento donde la economía dominicana estaba muy anclada en la agricultura, por ejemplo. De ahí, como bien dice, pasamos a servicios, zona franca, turismo. El turismo sigue dando buenos números, aunque Sí, no claro. hemos llegado a la meta, ¿verdad? A la meta que se trazaron hace algunos años. Entonces, ahora hablas de que debemos avanzar a educación, pero es como muy general. O sea, cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sector desarrollar de manera puntual para seguir la dinámica más que de crecimiento, de distribución justa? Por ejemplo, nosotros podemos especializarnos en lo que se conocen BPOs, servicios de outsourcing profesional. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas en todo el mundo que están subcontratando algunas partes de sus equipos no misionales. Me refiero a administrativo, legal, recursos humanos, finanzas, servicio al cliente. Entonces, eso sigue generando mucho empleo. Se va a otros países con mejor nivel educativo. Por ejemplo, Costa Rica en América Latina ha sido el gran ganador de atracción de inversión extranjera directa en esos BPOs. Yo creo que en República Dominicana se puede dar. Ahí caben los call centers, por ejemplo. Call center es un BPO, digamos, de menor requerimiento educativo, porque solamente necesita dominio del idioma. Pero en esa misma línea de call center, por así decirlo, pues personas que den servicio no solamente de ventas, sino que den servicios jurídicos, que den servicios contables, que den servicios de conoce a tu cliente. Entonces, eso pudiese generar decenas de miles de empleos en la República Dominicana, sobre todo para tantos jóvenes que estudian contabilidad, que estudian derecho, que estudian administración, pero muchas veces no consiguen un trabajo. Pero, Juan Ariel, se da una dinámica también. En República Dominicana hay una gran fuga de cerebros, donde jóvenes se preparan, donde jóvenes, el Estado invierte con becas maravillosas, pero al final, cuando el mercado no le ofrece una justa remuneración por su esfuerzo, tienen que irse. En efecto, muchas veces, por más que se preparan, no tienen ni siquiera una primera oportunidad de empleo.
¿Por qué? Porque en República Dominicana el empleo lo domina, uno, el gobierno, que necesita una cuña política, y dos, empresas familiares. Entonces, ese mercado laboral que excluye a tantos jóvenes con talento, lo que termina es, no tienes oportunidad de empleo y si lo tienes a un muy bajo salario. ¿Cómo se corrige eso? En la medida en que tengamos muchas empresas necesitando contratar personal, en la medida en que venga una empresa norteamericana y diga necesito contratar 5,000 abogados, en ese mismo momento va a subir el salario. ¿Por qué? Porque quien tiene un empleo como abogado, dice a su empresa, mira, allí me están ofreciendo tanto y me van a pagar en dólares. Eso hace que la empresa le sube el sueldo. Y así eso pudiese desencadenar un proceso de creación de empleos y de crecimiento de los salarios. Pero sientes que realmente hay una intención desde el sector empresarial, no solamente del Estado, en asumir esas necesidades. Es que como economista yo no confío en las buenas intenciones ni en las malas intenciones. Todo es un asunto de incentivos. Cuando una empresa quiera retener a un personal, porque hay otra empresa que le está ofreciendo un trabajo, automáticamente le va a subir el sueldo. No por buena, no por mala, simplemente un asunto de mercado. Pero parece que el mercado dominicano es poco retador en ese sentido, porque nosotros mantenemos unos rangos salariales, al menos mínimo, que son escalofriantes por lo bajo que son. O sea, estamos hablando de que el salario mínimo dominicano no supera los $300. Y es una pena. Y yo no me iría tanto al salario mínimo, porque eso es algo de, digamos, un asunto legal. Siempre en economía usamos el salario promedio, porque es el que refleja no solamente quien esté en salario mínimo, sino todos los rangos salariales. Correcto. No solamente quien esté en una empresa formal, también quien esté ¿Cómo en anda el promedio informalidad. dominicano? El promedio dominicano no da para cubrir la canasta básica. Por eso nosotros tenemos tantas personas que tienen que sobreendeudarse y terminan en la quiebra financiera. Entonces, por eso insisto, cuando... Pero en medio de eso, disculpa Marisol, se puede justificar porque tienes personas que en promedio ganan 20,000, 15,000 pesos. Quizás no tan calificadas, y hay unas muy calificadas. Y hay unas muy que igual calificadas también, ¿eh? Ganan poquito. Pero tienes, sobre todo en el orden gubernamental, mega salarios, o sea, salarios que superan el 1,000,000 de pesos, independientemente de la calidad de ese funcionario. 1,000,000 de pesos, 1,400,000, 700,000 pesos. ¿Se puede justificar esto tomando en cuenta el tamaño de la economía dominicana, que existan servidores públicos, no importa el rango, y no estoy cuestionando la calidad de ese servidor, pero que existan puestos que superen el 1,000,000 de pesos mensual? Mira, es que cuando tú me dices, hay funcionarios públicos que el salario supera el 1,000,000 de pesos, yo pienso, pero ganan 2 y 3 veces más que el presidente, Claro, que se sí. supone que es el funcionario de primer nivel. Entonces sí que hay una distorsión en la estructura salarial del Estado Dominicano. Hay algunas entidades que se le escapan a la regulación del MAP y se ponen los salarios que ellos entiendan. Y tenemos directores de cultura que ganan 2 veces más que el ministro o la ministra de Cultura. Entonces el Estado hay que verlo como un todo organizado y hay que poner orden en el tema salarial. Pero hay que trabajar sobre todo en tener más empresas contratando a más personas, porque solo eso es lo que va a aumentar los salarios. No es un proceso de que un gobierno acuerde aumentar el salario mínimo, por ejemplo. Eso es un componente pequeño en la dinámica salarial. Es que el salario viene determinado por oferta y demanda. Sin mucha demanda, sin muchas empresas contratando personas, no hacemos nada con aumentar el salario mínimo. Y hablando del salario, hay una intención que se ha dejado a final de año, pero la intención es que la gente no tiene derecho, o sea, el empresariado quiere eliminar la cesantía. Y es una intención clara desde a final de año que se dejó en el tapete. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque en políticas públicas, igual que en medicina, antes de decir ese medicamento es bueno o malo, un médico diría, ¿pero qué usted quiere curar? Porque el medicamento de la presión no sirve para la neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo diría, ¿qué problema se quiere solucionar eliminando la cesantía? Si me dicen, es un problema de creación de empleo, digo, esa no es la vía. Esa no es la vía. La creación de empleos se soluciona con tener mayor cantidad de empresas contratando gente para poder vender. Empresas dominicanas y empresas extranjeras. Bueno, lo que se quiere es que aumenten los salarios. Tampoco es la vía.
Entonces yo creo que esos procesos, que no quiere decir que no hay que hacerle modificaciones a la cesantía, porque la cesantía, que es un componente importante, sobre todo en un país donde no se tiene un seguro de desempleo, donde a la persona la votan y ya. Y el no modelo pasa de nada. cambiar. Yo creo que hay elementos que modificar. Por ejemplo, yo creo que muchas personas cobran muy poco porcentaje de su cesantía porque todo se va pagándole a abogados en el proceso de judicialización del proceso del laboral. proceso laboral. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que modificar. ¿Por qué? Porque muchas veces es más el dinero para los abogados que para el empleado. Claro. Y muchas veces se termina convirtiendo en una extorsión también a la empresa. Entonces, todo este tema de cómo se discute las prestaciones laborales, hay que simplificarlo, hay que agilizarlo. Yo siempre he sido partidario de la creación de un fondo para que el empleado tenga asegurado el acceso a su cesantía y no dependa ni de la buena voluntad de la empresa que lo contrató y luego lo desahució, ni de tampoco de conseguirse abogados. Bueno, casi terminamos la conversación, pero me resulta importante que me expreses tu valoración. El ministerio que dirigiste, Economía, Planificación y Desarrollo, está en un proceso de desmonte. De hecho, ya su titular ministro renunció y bueno, es cuestión de meses que ya cese en sus operaciones, que se supone la va a asumir Hacienda. ¿Qué entiendes? ¿Este es el momento de que el Ministerio de Economía y Planificación cese? Yo creo que hay que reducir el tamaño del Estado. A lo largo de los años, gobierno tras gobierno, hemos ido construyendo un Estado gigantesco con una enorme cantidad de personas, en su gran mayoría que no brindan un servicio público al ciudadano. Entonces yo creo que tenemos que repensar el Estado dominicano. El Estado dominicano tiene más de 400 instituciones. No, y además más de 700.000 empleados. Entonces, yo creo que ya en esta nueva etapa de la sociedad tenemos que irnos visualizando con un Estado mucho más pequeño y con un sector privado mucho más grande. Hay que dejar de ver el Estado como un botín político. Claro que sí, hay que dejar de ver el Estado como un mecanismo para engordar el partido para que pueda ganar elecciones. Pero pasa algo. En un país con tanto desempleo, con tanta oferta y una demanda evidentemente inferior, ese empleo estatal tiene hasta una función social. Pero es un empleo no productivo. Entonces, ¿qué pasa? Estoy gastando dinero en mantener, digamos, esa empleomanía en lugar de invertir en las obras de infraestructura que permitirían crear empleo. Y en el 2025, ¿qué hacer para que eso sea diferente? Entonces, es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, ¿no? Aquí no hay varita mágica. Pero uno va diciendo, mira, vamos a identificar esas obras de infraestructura que permitirían crear mucho más empleo. Yo les doy 3 ejemplos. Puerto de Manzanillo. Eso permitiría crear decenas de miles de empleo para toda la zona noroeste. Autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, generaría decenas de miles de empleo en Santiago porque todos esos cruceristas que van a Puerto Plata bajarían a Santiago a consumir. Sí. Y un tercer elemento, el acueducto de Higüey, nuestro principal polo turístico. Muchos hoteles no se han desarrollado porque no tienen acceso al agua y tienen que invertir en sus propios pozos. Entonces, identificando esas obras de infraestructura, eso va a generar un empleo y ya el Estado puede poco a poco ir reduciendo su tamaño, porque hay que hacerlo de una forma responsable. En ese marco, ¿qué tanto es la fusión del Ministerio de Economía y Hacienda la solución a ese tema? Un componente mínimo. Con la anuencia de Marisol, hubo una encuesta reciente del grupo ACD Media. En esa encuesta, el 52% de las personas sigue entendiendo que República Dominicana va por mal camino. El tema de la seguridad sigue siendo la gran preocupación ciudadana y el Partido de la Liberación Dominicana, el suyo, está como mejor posicionado, ha crecido en el gusto, ¿verdad?, de la gente, pero Ariel Jiménez, como aspirante o como persona que se ha identificado, que aspira a la presidencia de la República, tiene unos puntos muy bajitos, está en 2.8 según la encuesta, frente a un Abel Martínez, que según la encuesta tiene un 57 en la preferencia. ¿Cómo evalúa todo esto? El PLD se mantiene, según la encuesta, en una tercera posición
como partido político, precedido del partido de gobierno, el Revolucionario Moderno y el partido Fuerza del Pueblo. Mira, a 3 años y medio de un proceso electoral, yo creo que lo más importante de una encuesta es identificar los problemas de los ciudadanos, porque eso es lo que nos permite ver qué cosas le preocupan a ese pueblo dominicano y qué tipo de respuestas yo puedo ofrecer, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, sí que llama la atención que sea el mismo problema que se mantenga a lo largo de los años, porque eso indica que hay una población que siente que no se le está dando respuesta a sus necesidades. Entonces, es muy importante nosotros concentrarnos en discutir esos temas y no en discutir posicionamientos de partidos o individuos 3 años y medio antes, porque se corre el riesgo de que la población dominicana diga, pero el político solamente se ve a sí mismo, no me ve a mí como ciudadano que tiene necesidades, solamente se ve a él o a ella en cuanto a si puede ganar unas elecciones o no. Independientemente de que una información de encuesta 3 años y medio no tiene ningún valor, ¿Y usted tiene aspiraciones a la presidencia de la República? Yo tengo aspiraciones a servir al pueblo dominicano y Dios primero y el mismo pueblo dominicano dirá en qué posición me quiere ver sirviéndole. Yo aspiro a levantarme temprano en la mañana, muy deseoso de poder cambiarle la vida a tantas personas en necesidad y acostarme tarde en la noche con la satisfacción del deber cumplido. Lo he hecho en mi paso por el gobierno, lo estoy haciendo en la academia y también lo hago en mi servicio público político. Ya por último, eso fue casi una poesía, pero después podemos ahondar en ese sentido. Pero por último, partiendo de la proyección del gobierno al 2025 en términos de presupuesto, en términos de inversión pública, inversión social, si lo comparamos con acaba de terminar el 24, ¿podríamos esperar cambios importantes en la dinámica económica del país? No, porque el mismo presupuesto dice que se mantiene el crecimiento del gasto corriente, la nómina, las pensiones, las ayudas, y la reducción del gasto de capital, las inversiones, crear infraestructura, todo esto como porcentaje del PIB. Entonces, eso lo que dice es una economía que ya se le va agotando la gasolina y que este carro eventualmente puede quedarse. Y por eso es que considero que tenemos que ir discutiendo cómo relanzar la economía dominicana para corregir eso que decíamos al inicio, de un crecimiento muy desigual y un crecimiento no sostenible. Bueno, hemos tenido una interesantísima conversación con Juan Ariel Jiménez. Espero que decida... Núñez, Jiménez Núñez. Es profesor de Harvard, pero también es un político dominicano que está haciendo carrera interesante y fructífera en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias por estar más cerca y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Seguimos.